Amigos, bienvenidos a Wikijulio. En esta ocasión, un episodio con una invitada muy especial, una de las voces femeninas más importantes de la música en nuestro idioma, clave en la década de los 80. Su agrupación se separa, sigue adelante y hoy en día continúa siendo un ícono. Se trata de Ana Torroja en Wikijulio. Mucho gusto y encantada de hablar contigo, Julio. ¿Cómo va todo? ¿En qué va? ¿En qué lugar del mundo está? Estoy en México ahora, en México. Pues la verdad es que va muy bien. Digo, han salido dos sencillos, se ha acabado el show y La Maleta, y de momento los comentarios que tengo de todo tipo, además, no solo de fans, de gente de la industria, de amigos, de familia, pues están siendo muy, muy buenos. No siempre son tan uniformes los comentarios, así que muy contenta. A propósito de estos dos sencillos, La Maleta y Se ha acabado el show, ¿qué las Ujú. lleva a hacer esta reflexión? Porque de alguna forma se siente que son dos canciones que son reflexivas frente a lo que ha vivido, frente a lo que ha pasado, que las lleva a que estos sean los discos, las canciones que nos presentan el futuro. Sí, exacto. O al menos, uy, perdón, o al menos el presente. Realmente se ha acabado el show, que es la primera, ¿no? Es una pregunta recurrente y una duda que por lo que veo no es tan poco común, ¿no? Siempre uno, hay momentos en la carrera de uno, sobre todo cuando es una carrera larga, en la que se pregunta si ya está, ¿no? Si ya fue, si su recorrido ya terminó, si ya no tiene mucho más que contar. Eso era lo que yo sentía, ¿no? Que digo, ¿qué voy a hacer ahora que no haya hecho ya? ¿Qué voy a contar que no haya contado ya? Y de pronto dije, ¿y por qué no cuento esto? ¿No? ¿Por qué no cuento esta duda interna que está en mi cabeza dando vueltas desde hace un tiempo? Y así arrancó esa canción. Y se acabó el show, realmente abrió la puerta a hablar de otras cosas que tengo dentro desde hace bastante tiempo, y que no había contado nunca. Pero al ser este disco, cuando ya salga completo, el disco te diría más personal, porque además he compuesto junto con otros autores las 10 canciones, pues sentí que era el momento del el ahora o nunca, ¿no? Y La Maleta pues habla de mi experiencia en la música desde que arranco en Mecano, experiencias no siempre positivas, del adiós que nunca, nunca fue, o fue un adiós sin despedirse, de cómo tuve que tomar una decisión, ¿no? De si seguir en el mundo de la música como solista o dedicarme a otra cosa, cómo tuve que buscar mi identidad como solista, eh, como dice la canción, ¿no? Como un turista sin una pista. Mi vida continuó, ¿no? Así en resumen. Ana, ¿en algún momento usted se planteó no seguir en la música? Sí, me lo he planteado dos veces. Una, pues ese momento en el que José María Cano dice que deja el grupo, y yo me quedé así como, porque uno, bueno, yo había dejado de estudiar, había dedicado mi vida al grupo, y de pronto ocurre esto y digo, ¿y ahora qué hago? O sea, fue como, ¿lo dejo o sigo? Em, Después hubo un momento en mi carrera en el que, porque ya no solo es que uno siga con más o menos éxito, sino que hay momentos en los que por lo menos yo sentí que ya no tenía un hueco, ¿no? En la música, el huequito que había conseguido como que ya parecía que no estaba. Eso lo sentía, a lo mejor fue una sensación solo mía, pero y ahí me lo volví a plantear otra vez, ¿no? Pero al final, pues la música es terapéutica, la música es catártica, ¿no? Y sin querer es la música y el poder expresar a través de ella lo que uno siente, lo que te ayuda, lo que te sigue encaminando, ¿no? Por
por dónde voy, ¿no? Claro. A propósito, uno no encuentra muchas canciones tan reflexivas como La Maleta, ¿sabes? Como aceptar que uno tiene una etiqueta que ha costado dejar atrás, cómo fue ese ejercicio de plasmar esa confesión en la letra. Porque yo, o sea, como que tenemos muchos casos de voces que se separan de sus agrupaciones y siguen una carrera, pero cuando yo escuchaba la canción, además con Sí. esta alegría y ese baseline discotequero, y empiezas a contar esas historias de dejar la etiqueta atrás, de, bueno, la letra que estabas comentando, pues dije, uy, ¿cómo es eso de decir, hey, siempre voy a tener este apellido, tengo esta maleta, a veces me gusta, a veces no? Ujú. Sí, realmente no se borra la etiqueta, ¿no? Como dice la letra. Eh, para mí fue complicado el conseguir mi identidad. Complicado, fue difícil en el sentido de que, claro, viniendo de donde venía, ¿no? De un grupo de tantísimo éxito, eh, buscar mi identidad como solista y mi huequito, como te decía, fue complicado porque mi voz es aparte tan personal que todo el mundo, sin querer, ¿no? Quería encontrar a Mecano quizá en Ana Torroja, ¿no? Y al principio yo traté con todas mis fuerzas de dividir, ¿no? De separar a Ana de Mecano de Ana Torroja para poder encontrar mi identidad y luego pues volverlas a unir otra vez, ¿no? Cuando ya tengo mi huequito, entonces Ana de Mecano también viene en la maleta, ¿no? Que cuando digo a veces es pesada, a veces es ligera y a veces pesa es porque muchas veces esa sombra de Mecano es tan alargada que a veces no te deja sacar la cabeza, ¿no? Y bueno, es una lucha, entre comillas, constante entre aquí estoy yo, esta soy yo, pero también soy esta otra, de hecho, agradecida, porque si no fuera Ana de Mecano, pues no podría ser hoy Ana Torroja, ¿no? Es una historia complicada que, fíjate, salió de una manera muy orgánica, de la mano de mi amigo Diego Ortega, la compusimos juntos, porque fue como hablando, ¿no? Entonces, yo recuerdo que sí, o sea, le decía, es que siempre en las entrevistas me preguntan, ¿y no tiene nostalgia de aquella época de Mecano? Y yo siempre digo, no, porque viene conmigo en la maleta. Yo no he dejado de cantar esas canciones, ¿no? Nunca. Entonces, a partir de ahí dijimos, mira, pues aquí hay una imagen bonita para desarrollar el resto de la canción, ¿no? De hecho, el video es muy bello. En el carro, las gafas, el vestido, vas manejando, en el retrovisor se suben al carro, al final la Sí, maleta con esa muñequita que queda en el piso, eso me soy gustó yo. muchísimo. Sí, porque al final habla de que o sea, la marioneta, no dice, le di la vuelta a ese vinilo, la marioneta ya se mueve sin hilos, ¿no? Es cuando uno al final pasa página y coge las riendas de su vida y de su profesión y pa'lante, ¿no? Eh, y es un poco también la idea del vídeo, ¿no? De agarrar el volante, de subirme en el coche, de hacer mi viaje personal en el que por supuesto hay una banda, hay músicos, hay música, pero también esos músicos que voy recogiendo por el camino son también experiencias, ¿no? Que he ido, que he ido viviendo, ¿no? Entonces, el vídeo, la verdad, igual que la producción musical, aunque la letra es una letra profunda, ¿no? Y con fondo, me gusta siempre los contrastes, ¿no? Me gusta siempre darle ese punto. No, no me gusta mucho el drama, entonces me gusta, o sea, lo que hay es una realidad, pero no hay un drama. Entonces, por eso me gusta envolverla en un sonido como positivo, ¿no? Que tú estás escuchando algunas cosas que dice la letra así un poco duras, pero a la vez estás bailando con ella, ¿no? Ey, Así es la vida. y la pista de sonido, me acuerdo que yo la escuché y yo decía, uy, me acordaba mucho a Dua Lipa, por ejemplo, lo que está sacando Dua Lipa con su Future Nostalgia. Yo dije, no, pero Ana viene haciendo esto desde hace rato. Sí. Como que me volvió a llegar ese sonido y yo, lo recuerdo. Sí, la verdad es que, bueno, al final uno tiene, aunque uno intenta siempre sorprender y
hacer algo nuevo y se rodea de gente que le aporte esas cosas nuevas, ¿no? Al final pues hay una identidad, ¿no? Esa que buscaba, ya la tengo, no solo vocalmente, que eso es indiscutible o inevitable, sino también musicalmente, ¿no? Al final hay cosas que, por ejemplo, este trabajo lo he hecho con dos equipos de productores, uno muy indie y otro no tanto, pero dentro de lo indie. Pero al final hay cosas que a mí, pues al final vengo de los años 80, mi bagaje musical es de los 70, que hay un poquito de los 70 en la maleta. Entonces, bueno, realmente al final, por mucho que uno se quiera escapar, uno es lo que es, ¿no? Mm. Bueno, no, espera. Se ha acabado el show, por ejemplo, ya contrasta en términos de video, porque ya se siente mucho más moderno. Ya tú ves unos bailarines y tú estás sentada. Cuéntame sobre ese video que además me parece espectacular. Sí, se ha acabado el show, fíjate, sí que es una canción que también tiene ese contraste entre la música y lo que se cuenta, ¿no? Es una conversación entre Ana persona y Ana artista, ¿no? Entre ellas dos que se necesitan, pero a la vez necesitan su espacio en distintos momentos. Y, pero en esta ocasión, fíjate, no quería que el vídeo fuera tan narrativo. Quería que fuera algo mucho más estético, ¿no? Y de ahí pues esa imagen que dices tú así más moderna, porque también, aunque se ha acabado el show, es una pregunta, al final lo que ocurre es que no, de hecho, the show must go on, ¿no? Entonces, pues lo acercas a hoy, a la actualidad, es mucho más estético sin contar, bueno, te podría decir que lo que más cuenta es el momento de la cuerda, ¿no? De la cuerda en la que estoy hacia un lado o hacia otro, hacia dónde me voy, hacia Ana persona o hacia Ana artista, a quién le doy tiempo, a quién, a quién le consiento más o menos, ¿no? Eh, y sería lo más narrativo de todo el vídeo, pero me gusta mucho porque me gustan mucho los vídeos también que sean más estéticos, ¿no? Como un planteamiento mucho más fotográfico y mucho más artístico que no tan narrativo. ¿Qué más vamos a encontrar en el disco? Uy, pues hay 10 canciones muy, muy personales. Obviamente el amor también está en el disco, de hecho el siguiente sencillo se llama A veces. Y habla pues, de que las relaciones no son camino de rosas, ¿no? Entonces hay up and downs y días de tormenta y días de calma y habla un poco de la realidad de una relación, sobre todo una relación larga en el tiempo, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Es que hay un poquito de todo. Hay una canción que se llama En modo avión que habla de también en tono medio picarón, ¿no? De lo importante que es desconectar el aparato este que tenemos todos en la mano todo el día, ponerlo en modo avión y dedicarse el uno al otro. En esta canción es una relación de pareja, pero puede ser una relación de amistad, una relación familiar, una relación de trabajo, en cualquier momento. Qué importante es ponernos en modo avión, ¿no? Y bueno, hay más historias. Ok, Hay ok. historias, yo creo que es un disco muy, en cuanto a lírica, en cuanto a letras, es un disco muy trabajado. Eh, y en cuanto a producción musical también es bastante ecléctico como todo lo que hago, pero es un disco, al menos lo que yo pienso, ya me dirás cuando lo escuches, si tienes la oportunidad, eh, no te cansas. No te cansas. O sea, el otro día hicimos una listening party, ¿no? Aquí en México con los productores para ver el orden también un poco del disco y eso, y lo escuchábamos una y otra vez y no te cansas. Te puede acompañar o puedes meterte de lleno en él. No sé,
es agradable escuchar. Yo espero que sea uno de esos que permanezca en el tiempo. Que así sea, Ana. El Gracias. próximo año son, pues tengo que preguntar, el próximo año son 40 años de Entre el cielo y el suelo. Ujú. ¿Cómo va mirando hacia atrás? Fue un disco muy importante, comercialmente muy exitoso. En América Latina tuvo un impacto enorme. En ese Sí. entonces no sabíamos qué pasaba en España, cómo se vivían las cosas, lo recibíamos de Ujú. una forma diferente. Pero sí me da Mm. curiosidad porque estuve pues revisando la discografía y pensando en esa maleta y en Mecano, dije, Sí. 40 años de ese disco, el de Me cuesta tanto olvidarte, Cruz de Navajas. ¿Cómo Sí, bueno, le yo va? creo que fue el disco, yo creo que fue el disco más importante de Mecano, sobre todo porque hubo ahí, fue un punto de inflexión, porque anteriormente mm, las canciones de Nacho prevalecían en los discos, ¿no? Eran discos como más frescos, eh, más improvisados, no improvisados, que no sé si esa es la palabra, pero no tan profundos, a lo mejor de historias, aunque sí las había, ¿no? Todavía. Pero ya cuando entra José más a componer, que fue en Entre el cielo y el suelo, eh, se amplía el espectro, ¿no? O sea, están las canciones de Nacho, que son como más juveniles, y las canciones de José, que son como más adultas. Eh, y ya se equilibra la balanza, ¿no? Yo creo que ese es el disco que equilibró la balanza entre los dos autores, ¿no? Entre Nacho y José. Y fue importantísimo tanto en España como en Latinoamérica y, em, y algunos otros lugares del mundo. Y como te decía antes, yo no miro para atrás. Yo como mucho miro para adelante, pero o sea, Cruz de Navajas, me cuesta tanto olvidarte. Yo no, Hijo de no la tengo el disco Luna. conmigo aquí, Hijo de la Luna, todas esas canciones tan emblemáticas, no he dejado de cantarlas nunca. O sea, no, son esas canciones que siempre, 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 siempre vienen conmigo. Hay algunas que las dejo ir, las recupero, ¿sabes? Tomo otras, pero hay esas, por ejemplo, o sea, son canciones que, Mujer contra Mujer, que nunca, nunca he dejado de cantar porque son canciones tan emblemáticas y además que se van heredando de generación en generación y no importa cuál sea el tour que haga, no importa cuáles sean los arreglos, siempre están musicales, siempre están ahí, siempre vienen conmigo esas canciones, así que están en la maleta, yo las llevo en la maleta. Ana, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer y espero pues verla muy, muy pronto en Colombia, que ya sabe que aquí la reciben muy bien. En el show del Julio Mario estuvo buenísimo también. Hay mucho cariño siempre para su carrera como solista, aparte de además lo de Mecano. Entonces, siempre bienvenida y atentos al lanzamiento del disco cuando esté completo. Muchísimas gracias. Sí, pues a finales de marzo y ya estamos preparando también algún show. No tengo fecha concreta todavía, pero algún show por ahí. Mi nuevo tour irá por Colombia, sí o sí, porque también yo los amo mucho. Muchas gracias, Ana. Hasta luego. Feliz Gracias. día. Chao. Hasta luego, un Chao. gusto. Si les gustan las entrevistas musicales como esta con Ana Torroja, o de pronto quieren historias como por ejemplo cómo se creó el formato MTV Unplugged, no olviden seguir Wikijulio, historias musicales, y bienvenidos a mi canal.